This is a presidential palace of Honduras. In June 2009, a military coup in Honduras forced the then President Manuel Zelaya out of the country and removed him from office. The United States is believed to be behind the coup. 15 years later, Zelaya told us about the history. No solo tuvieron una injerencia, planificaron en el imperio el golpe de Estado en mi contra. Hoy está más que claro. El golpe de Estado sirvió para favorecer transnacionales petroleras, pero me tocó dirigir el periodo 2006-2009, 3 años y medio se tocaron intereses de las transnacionales petroleras. Los países más civilizados del mundo son los que hacen la mayor cantidad de guerras y son los más violentos del mundo.